¿Qué tal? Buenas tardes con todos los participantes. Mi nombre es José Andrés Huimán Díaz, ingeniero químico de profesión. Laboro en Pacific Control, en el área en la jefatura ambiental. Quería saber si todos los participantes me escuchan. Entonces, lo que vamos a ver es un webinar para ver lo que es calidad de agua y criterios para la toma de muestra asimismo también los criterios que debemos tener para la elección del punto de muestreo, todo lo que conlleva a realizar una buena toma de muestra y con respecto a algunas normativas, ¿no? Con respecto sobre todo a la normativa de la 010-2019 y la 031-2010 de SA, ¿no? Listo. A ver, empezamos. Antes de iniciar, sería bueno tener en cuenta la norma técnica peruana 214-042-2012, que es la clasificación de aguas. En esta clasificación de aguas podemos ver que está clasificada en 5 matrices, como son las aguas naturales, y esta a su vez se puede subdividir en aguas superficiales, ¿no? Que estas son aguas de río, de quebrada, lagos, lagunas. También hay aguas subterráneas, como las aguas de manantial o las aguas termales, ¿no? Para la matriz de aguas residuales contamos con las aguas residuales industriales, aguas residuales domésticas y las municipales. En aguas de consumo humano tenemos aguas de uso humano, ¿no? Aguas de consumo como tal, que pueden ser aguas de bebida, agua potable, agua de uso o recreación, que también pueden ser aguas de piscina, ¿no? Las aguas salinas, que no solamente son aguas de mar, también pueden ser las salmueras. Y las aguas de proceso son todas aquellas que intervienen en un proceso, como podría ser las aguas que vienen de lixiviados o aguas que vienen de un craqueo catalítico. Algunas definiciones que nosotros debemos tener en cuenta cuando vamos a hacer un servicio de monitoreo o un muestreo, ¿no? Primero, tener en cuenta qué es un muestreo, que consiste en la acción de tomar la muestra con el objeto de analizar sus propiedades y características. Una muestra es una parte representativa de un material que deseamos estudiar. Cuando salimos a muestreo tenemos la cadena de custodia, que es el documento fundamental que da la trazabilidad, ¿no?, de los parámetros que nosotros tomamos en campo, donde registramos la fecha, la hora, la cantidad de puntos, cuáles son nuestros controles de calidad, y quienes firman en este documento son las personas que han intervenido en el proceso, las cuales son por parte del cliente, que puede ser un supervisor o un responsable ¿no? Y los analistas de campo, monitoristas o el personal encargado de tomar la muestra. Una muestra duplicada es aquella que nos permite verificar la precisión de la colecta en campo o en laboratorio. Se toma en un mismo punto de muestreo, ¿no? ¿Y cómo elegir este punto? Cuando se presume en campo, ¿no?, la existencia de niveles altos de algunos compuestos en particular. Los blancos de campo, que vienen a ser los controles de calidad por parte del área operativa, o los controles de calidad durante una toma de muestra, que viene a ser el blanco de campo, el blanco viajero, ¿no? En este caso, el blanco de campo vendría a ser envases de aguas ionizadas, las cuales son tratadas en un mismo punto de muestreo y se toma teniendo en cuenta el tipo de parámetro que vamos a realizar, ¿no? O sea, debemos considerar la misma forma de tomar el parámetro. Mientras que un blanco viajero, también llamado blanco de transporte, es aquel que se prepara en laboratorio, ¿no? Es agua desionizada o también puede ser agua ultra pura y se mantiene dentro de la caja térmica o cooler y se transporta o se lleva durante todo el servicio y regresa al laboratorio para ser analizado. ¿Cuál sería su objetivo? Pues su objetivo viene a ser a ver si tenemos algún tipo de contaminación cruzada,
¿no? Durante la fase del proceso de recolección, manejo y envío de muestras. Algo importante que también debemos tener en cuenta son las diligencias, que es un procedimiento a través del cual la comisión corrobora, en este caso que viene a ser las empresas, las EPS o otro tipo de empresa, que puede corroborar los resultados informados ante una entidad acreditada, ¿no? La idea es verificar, ¿no?, si estos resultados son correctos o no, y para ello cuentas con las muestras dirimentes, que son réplicas obligatorias de la muestra obtenida en el momento que fue tomada. Por lo general, las muestras dirimentes vienen a ser toda la toma de parámetros que hayas tomado en un punto determinado de muestreo, ¿no? Algo importante que también debemos tener es la norma técnica ISO IS 17025, en la cual nosotros, como laboratorios, ¿no?, en este caso Pacific Control, es un laboratorio acreditado, ¿no? Y en el ítem 7.3 indica toda la parte de muestreo. Y ya, entonces en este caso los laboratorios deben tener un plan y un procedimiento de muestreo, los cuales deben estar disponibles en el lugar de muestreo. El procedimiento de muestreo debe describir la selección de la muestra, el lugar de muestreo, el plan de muestreo, la preparación del material, indicación del uso de equipos que vamos a tener y a su vez también los controles de calidad. Ahora, ¿hay una gran diferencia entre monitoreo y muestreo? Sí, aunque muchas veces nosotros lo tomamos como si fuera el mismo concepto. En realidad el monitoreo es un protocolo, ¿no? Es un protocolo el cual está diseñado o implementado, ¿no?, para determinados programas de muestreo, ya sea de calidad de agua en este caso, ¿no? Cuáles son los métodos analíticos, cuáles son los tiempos que debemos tomar las muestras, si son mensuales, trimestrales, semestrales, ¿no? Todo ello conlleva a este protocolo o monitoreo de aguas. Mientras tanto, un muestreo de aguas consiste en extraer una porción representativa de una masa de agua, ¿no?, para poder estudiar o para poder examinarla, ¿no?, sus diversas características. El muestreo en sí viene a ser la toma de muestra que requiere la aplicación de procedimientos existentes, ¿no?, para garantizar la validez de los resultados. Ahora, tenemos tipos de monitoreo y tipos de muestreo. En los tipos de monitoreo podemos tener monitoreos internos, que lo puede realizar la misma empresa, los participativos, que viene a ser por la misma participación ciudadana, ¿no?, que está adjunta a la empresa donde se va a realizar este servicio, y los monitoreos mandatorios, los cuales son por legislación, ya sean los monitoreos trimestrales o semestrales, que debe realizarlo un ente acreditado, que son los laboratorios, ¿no? Mientras que los tipos de muestreo pueden ser puntuales o simples, que es una recolecta directa, ¿no?, en lugar y tiempo específica. La que sigue sería una muestra compuesta, que es una combinación de muestras puntuales tomadas en un mismo sitio, pero las cuales se dan en un tiempo determinado. Y las muestras integrales vienen a ser muestras puntuales tomadas de forma simultánea en diferentes puntos lo más cercano posible a un cuerpo de agua. Lo más cercano posible en un mismo cuerpo de agua. Ahora, el muestreo manual se utiliza equipos eh, los cuales deben ser preparados de un material inerte y no deben contaminar o impactar en la muestra que vamos a tomar, ¿no? Por lo general, estos muestreos manuales se toman para muestras puntuales o individuales. Veamos un poquito del Decreto Supremo 010 del 2019, que viene a ser que aprueban el reglamento de los valores admisibles, ¿no? Valores máximos admisibles de las descargas de aguas residuales no domésticas, ¿no?, en un sistema de alcantarillado. Entonces tenemos dos anexos, el anexo 1 y el anexo 2. ¿Ya? En el anexo 1 son los parámetros generales, que son la demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, sólidos suspendidos totales y aceites y grasas. Ahora,
Lo que debemos tener en cuenta es los resultados, los resultados de estos analitos. Por lo general los toma la empresa prestadora de servicio a través de un laboratorio acreditado o también la misma SEDAPAL acá en Lima. Entonces lo que se requiere es, al realizar estos muestreos inopinados, que estos parámetros no superen el valor establecido, ¿no? Si existiera un valor estable, si superaran este BMA, este valor, la empresa o la unidad, el usuario no doméstico, debería pagar, por lo tanto, un cobro adicional por cada parámetro el cual exceda, y a su vez, esto se va a seguir pagando mientras no aplique acciones de mejora y demuestre ante la EPS de que ya ha tomado las acciones y ha podido hacer el cambio, ¿no? Luego tenemos el anexo 2. Aquí ya hay una serie de parámetros, como son los metales, como el aluminio, arsénico, boro, cadmio como hexavalente, los sulfatos, sulfuros, zinc. Entonces, esto es más específico. Esto podría ser dependiendo del tipo de rubro de empresa que pueda existir como UND, ¿no? Usuario no doméstico, ¿no? Entonces acá tenemos, cuando excedemos estos BMAs, estos valores máximos exigibles, la empresa prestadora de servicio EPS nos da un plazo máximo de 60 días calendario contados desde el día siguiente de la notificación que nos hacen para implementar acciones de mejora, ¿no? Y poder y de esta manera mitigar o reducir los valores que realmente tenemos, ¿no? ¿No? Mitigar con respecto al BMA de la normativa. Entonces ahí debemos trabajarle la mano con laboratorios acreditados para que nos apoyen, no solamente tomando la muestra, sino también viendo algún tipo de recomendaciones para la mejora y no vuelva a suceder este tipo de inconvenientes a estos UND. Luego tenemos el Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano, que es el Decreto Supremo 031/2010. Bueno, aquí es para ya cuando el agua ya ha pasado por un proceso de potabilización y ya los resultados son ya de agua de consumo humano, ¿no? Entonces tenemos 4 anexos. El anexo 1 son los límites máximos permisibles para parámetros microbiológicos y parasitológicos. Los límites máximos permisibles en el anexo 2 para lo que es organoléptica. El anexo 3 son para inorgánicos y orgánicos, ¿no? Parámetros inorgánicos, orgánicos. Y lo que es el anexo 4 vienen a ser para parámetros radiactivos. Entonces, si nosotros tenemos un punto de agua que se ha potabilizado y entonces ya cumplimos, previamente debemos haber hecho unas pruebas, unos análisis, ¿no? Y dependiendo de eso verificamos de acuerdo al ECA cuál sería el tratamiento más indicado para demostrar que este cuerpo de agua pueda tratarse, y luego ya una vez que ya está potabilizado podamos aplicar esta normativa. Bueno, ahora vamos a lo que es procedimientos de muestreo. Entonces, dentro de los procedimientos de muestreo, debemos tener en cuenta 6 pasos que son importantes. Uno es la planificación del muestreo, el segundo es la preparación de materiales, el tercero es la toma de muestra, el cuarto es la preservación y conservación y transporte de las muestras hacia el laboratorio donde van a ser analizadas. El quinto sería la garantía de calidad, el QAQC, y el sexto es el análisis de datos. Entonces, el monitoreo de aguas, ya sea superficial, esto se va a aplicar para cualquier tipo de monitoreo, ya sea de aguas superficiales, aguas subterráneas u otra matriz que podamos tener, ¿no? Siempre se va a aplicar este procedimiento de muestreo. Entonces, en la planificación lo que va a llegar siempre es a través bueno, un cliente o un usuario no doméstico o un usuario que quisiera analizar su agua de consumo humano, pues se contacta con un laboratorio y pide una cotización de algunos parámetros que puede hacer.
Una vez que se aprueba este tipo de cotizaciones, lo que hace es el laboratorio es pasarlo al área de operación ambiental, al área de monitoreo, en otros laboratorios también se llama así, y con respecto a la cotización que se tiene, se arma un plan de muestreo, en el cual debe estar la razón social del cliente, la dirección, el lugar donde realmente, la dirección fiscal y de ahí el lugar de muestreo donde se va a tomar la toma de muestra, el personal de contacto, su cargo, su teléfono y el personal que va a realizar el muestreo y la fecha de muestreo. Y también qué tipo de matriz es la que se va a realizar y cuáles son los parámetros que se deben tener, ¿no? Parámetros, cuáles son los preservantes que vas a utilizar, cuáles son los tipos de frascos que vas a utilizar, ¿no? Entonces, eso debemos tener. Una vez armado este plan de muestreo con respecto a la cotización, ¿no? Debemos de seguir en cuenta lo siguiente. Bueno, ya les comenté en qué consiste un plan de muestreo, cuáles son los datos que debemos tener en cuenta, ¿no? Luego pues, seguiríamos a lo que es la preparación de materiales. Y con este plan de muestreo lo que hacemos es, de acuerdo a los parámetros solicitados en la cotización, lo que vamos a hacer es preparar los frascos, ya sean frascos de plástico de 1 litro, de medio litro, 120, frascos de vidrio de boca ancha o frascos viales, dependiendo del parámetro específico que están solicitando. Y todos estos deberían tener una etiqueta en la cual va a indicar la matriz, si tiene preservación o no, qué tipo de preservante es, qué número de punto es, cuál es la cotización que está relacionada, quién va a muestrear, si es el cliente o no. Y en campo lo que se llena es la fecha de muestreo y la hora de muestreo. Ya eso es muy importante, lo cual también, y esto a su vez debe ser trazable en la cadena de custodia porque también se va a colocar el número del punto, la fecha y la hora, ¿no? Y de esta manera guardamos la trazabilidad del muestreo en campo, ¿no? Luego tenemos el siguiente paso, que sería el 3, que es la toma de muestra. En la toma de muestra debemos tener algunas consideraciones de muestreo. Por ejemplo, al momento antes de salir a muestrear, debemos verificar las cajas térmicas, los cooler, ¿no? O cooler, los ice pack o gel pack, también utilizan, si los frascos, los materiales, las herramientas que vamos a utilizar están completas, son las adecuadas para realizar el servicio, ¿no? Y en campo mismo hay que tener en cuenta que cuando vas a muestrear, uno no puede sostener, siempre sostener por el frasco por la parte media, no debes tomarlo nunca por la boca del frasco, donde las condiciones de trabajo no permitan, pues tomen las muestras directamente a contracorriente de la descarga o vertedero, realizar el muestreo en las zonas donde no haya turbulencia, es decir, que la corriente del agua sea uniforme, evitar muestras donde haya el cuerpo de agua o la corriente, no haya una corriente de agua y sean estancadas, ¿ya? Siempre tomar las muestras por debajo de la superficie de la película del agua, por debajo. Y dependiendo del parámetro también que vamos a realizar, ¿no? Otro punto que es importante es la verificación de los equipos de campo. Entonces, previo a la salida del equipo de campo, pues normalmente es el multiparámetro para poder determinar parámetros como el pH, la temperatura, la conductividad del oxígeno, ¿no? Lo que se debe verificar es en campo, antes de salir a campo es hacer un ajuste y una verificación, o si desean, en vez de una calibración interna con los buffers que sean vigentes, ¿no? O también se le llama ajuste a ese proceso, esa parte del proceso, verificar que el certificado de calibración del equipo sea vigente, que tenga las pilas necesarias o las baterías cargadas, ¿no? Y luego, cuando sales a campo, también, una vez que llegues al punto de muestreo, también hacer el ajuste y la verificación de forma correcta. No confiarse de que porque ya lo hicieron antes de salir a campo en el laboratorio este proceso,
no llegamos al punto y realizamos, ¿no? No, porque ese ajuste, esa verificación realizada se puede mover, ¿ya? Y eso hace de que los valores que nosotros tenemos en campo, pues no sean los reales, los verdaderos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ello. Otro punto importante antes de iniciar el muestreo es el reconocimiento del entorno y ubicación del punto de muestreo. Eso quiere decir que debemos, antes de tomar la muestra o elegir, o en campo, el mismo cliente, este es el punto de muestreo, debemos verificar si hay un flujo uniforme, si las características o el entorno del lugar prestan la seguridad necesaria para realizar la toma de muestra, de que si ya se tiene el punto de muestreo tenga un flujo continuo y que no haya turbulencia donde vamos a tomar, ¿no? Porque si hay demasiada turbulencia, pues ahí los parámetros que son volátiles pues se perderían. O también en el caso de que sean aguas cuasi estáticas o sean aguas estancadas, ¿no? Ahí tampoco se debería tomar la muestra, a menos que sea pues ya una laguna ¿no? O sean lagos. Pero por lo general se ve tomar siempre las muestras donde si son aguas superficiales, como quebradas ríos, donde siempre haya un flujo continuo y casi uniforme, ¿no? Y lo que debemos hacer es siempre tomar fotografías al entorno, al punto de muestreo que vamos a tomar como evidencia. Para muestreo de fluentes hay que considerar lo siguiente, ¿no? Antes de iniciar la toma de muestra hay que tomarlos o colocarnos los guantes, anteojos de seguridad, mascarillas apropiadas, ¿no? De repente hay puntos de muestreo de fluentes que pueden tener aguas muy calientes. Debemos utilizar no solamente los guantes de látex, sino guantes largos, ¿no? Esos de nitrilo, los cuales, o de látex, perdón, que nos puedan cuidar un poco el brazo, ¿no? Y que sea hasta el antebrazo, no solamente la mano. O sea, debemos de tener ese cuidado, ¿no? Donde las condiciones nos permitan también el muestreo de estos efluentes podamos tomar de forma directa. Si no es posible, con un brazo muestreador de forma directa, o en todo caso podemos utilizar baldes de 10 a 20 litros, ¿no? Para poder recolectar la muestra. También si hay desagües domésticos y suelen tener altas concentraciones de agentes patógenos y efluentes industriales, pueden hallarse a altas temperaturas o expeler vapores, los cuales debemos, como les comenté, utilizar algunos EPPs, guantes largos y mascarillas antigases, con filtros de gases, ¿no? Si el agua es muy caliente, bueno, esperemos y nos piden parámetros como pH, temperatura, debemos verificar también eh, las especificaciones técnicas de nuestro equipo, ¿no? Verifiquemos si puede medir o no, si son fuentes de agua muy abrasivas, pues puede dañar hasta el propio electrodo de pH, y lo cual se perdería ese equipo. Entonces eso también hay que esperar y verificar. Todas estas condiciones debemos tener en cuenta eh, previo al muestreo de fluentes, ¿no? O cuando estemos realizando el muestreo. Así lo pueden verificar en las imágenes del lado derecho. Para muestreos de agua de consumo, aquí debemos tener consideraciones como utilizar guardapolvos blancos, toca, ¿no? Si vamos a entrar a una cocina, también debemos utilizar nuestros zapatos que estamos utilizando limpios, porque ese es un punto de álgido, ¿no? Debemos considerar, porque nosotros en este caso, en comparación de lo que es fluentes de agua, con los cuales pueden haber agentes patógenos, los cuales nos puedan contaminar a nosotros, en este caso de aguas de consumo. Nosotros podemos alterar o podemos, si no realizamos la toma de muestra de forma correcta, nosotros podemos contaminar las muestras que vamos a tomar, ¿no? Por lo tanto, debemos utilizar la mascarilla, como les dije,
la cual debe cubrir la nariz y la boca, la toca para evitar la caída del cabello, que no tengamos, si hay damas que van a realizar la toma de muestra, pues utilicen su cabello amarrado y encima pues que sea cubierto por una toca. No debemos utilizar anillos, aros y debemos tener guantes apropiados, ¿no? Previa al muestreo, pues debemos lavarnos los brazos, los antebrazos y las manos con agua y jabón antes y después de la toma de muestra y desinfectarla con alcohol, pero al 70% para previo a la toma de muestra. Una vez que realizamos eso, pues podemos utilizar, lo primero es hacer pasar un flujo por unos 2 o 3 minutos, el flujo de agua a través del grifo, de acuerdo a la normativa, EPA o estándar métodos también nos permite eso. Y luego con un papel, perlo con algodón o una gasa empapada en alcohol, pues limpiamos todo el grifo y verificamos, ¿no?, también si hay fugas de agua a través de este grifo, ¿no? Lo limpiamos bien y lo que seguiría es flamear con un encendedor, ¿no?, o con un mechero, el grifo, siempre y cuando este grifo sea metálico y no tenga partes de plástico, ¿no? Porque si tuviera este grifo fuera de plástico, plastificado, pues simplemente ya con la parte de la desinfección con alcohol ya bastaría, ¿no? Y luego abriríamos por unos 2 minutos más el grifo, dejar correr, porque lo que queremos es tomar la muestra representativa, ¿no? Cuál es la calidad del agua. Y luego empezamos ya con la toma de muestra, ¿no? Pasados estos 2 minutos. Ahora, una vez más, repito, los envases nunca deben ser tomados por la boca, ¿ya? Por más que estemos con guantes, la idea es no contaminarlos, ¿ya? Por eso siempre se toma de la base o de la mitad del frasco. Para los que son parámetros inorgánicos, pues se enjuaga, y orgánicos, pues se enjuaga de 2 a 3 veces, ¿no? A excepción de parámetros que son componentes como los PCBs, los TPH, los pesticidas, los VOX, los aceites y grasas, esos son de toma directa y no se enjuagan los frascos. Y las muestras microbiológicas, ¿no? Las muestras microbiológicas de por sí no se debe, cuando vas a tomar la muestra, no debes mantener el frasco abierto, sino recién abrirlo cuando tomas la muestra y debe ser lo más inmediato posible. Una vez que tomas la muestra, cerrarlo también de forma inmediata y evitar abrirlo de tal manera o dejarlo abierto tiempos largos, porque al mismo que es un frasco que tú utilizas sea esterilizado, pues puede perder ese estado de esterilización, y lo que conlleva que puede haber una contaminación por parámetros microbiológicos aeróbicos que no son como parte del cuerpo de agua, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al tomar la muestra. Bueno, eso es lo que habíamos comentado con respecto a lo que es en sistemas y caños de distribución. Luego tenemos consideraciones de algunos parámetros inorgánicos, como los TCS, sólidos sedimentables, ¿no? Los TCS se conocen como sólidos totales suspendidos, los SS son sólidos sedimentables, sulfatos, nitratos, nitritos, parámetros similares, ¿no? Entonces lo que necesitamos es que los frascos pueden ser frasco de plástico o frasco de vidrio, pero los cuales se deben enjuagar de 2 a 3 veces y llenarlos dejando el 1% del espacio de boca del frasco, dejando siempre un pequeño espacio. Entonces se debe llenar, ¿no? Por lo general se recomienda que sea directo, pero se puede hacer una muestra compósita y se puede recolectar. Para los parámetros que son metales totales, metales disueltos y dureza total, que son preservados con un preservante específico, que es el ácido nítrico. Entonces,
Estos frascos, como metales totales, o estos parámetros, metales totales o dureza, lo que se hace es enjuagarle 2 o 3 veces, llenas el frasco, dejas un espacio de cabeza de 1% y preservas con ácido nítrico hasta un pH menor a 2. Lo puedes verificar siempre con un papel Pampea, un papel, ¿no? Bueno, o sea, pero no, la idea es que no ingreses este papel dentro del frasco, sino que con una varilla o bagueta puedas sacar unas gotas de la muestra y lo dejes caer sobre el papel y verifiques si está un pH 2. Porque si tú ingresas este papel, lo que puedes hacer es contaminar la muestra también, ¿no? Y para el caso de metales disueltos, pues lo que haces es, antes de preservar, tomas la muestra, lo filtras, el volumen necesario dependiendo de lo que te pide el laboratorio, si es 1 litro o medio litro, a través de un sistema de filtración a vacío utilizando un filtro de 0,45 micras, ¿no? Filtras la cantidad necesaria, lo trasvasas al envase y lo preservas con ácido nítrico 1,1, ¿no? Igual que los demás parámetros, como dureza total o DQO, ¿no? El DQO en este caso sí se preserva con ácido sulfúrico 1,1 hasta un pH menor a 2. Esa es la diferencia con respecto a los otros parámetros mencionados. Y lo importante, o lo que de forma similar se toma se enjuaga de 2 a 3 veces, ¿no? Ahora, estas muestras preservadas se colocan en el cooler, caja térmica, y se debe mantener refrigerada a una temperatura menor o igual a 6 grados, ¿no? Siempre debemos estar pendientes de la cadena de frío, ¿no? Ahora, otras muestras como sulfuros, pues ya es una preservación diferente. En los otros dos casos anteriores ya les comenté que se hace un enjuague previo al frasco. Sin embargo, cuando hablamos de sulfuros, lo primero que se debe hacer no es enjuagar, sino es agregar primero al frasco de forma directa. Por lo general siempre son frascos de 120 mililitros, una cantidad de 4 gotas de acetato de zinc al 2 normal y 2 gotas de hidróxido de sodio al 6 normal por cada 100 mililitros de muestra, ¿no? Ahora, tú vas a ver que se va a formar eh, dentro de este frasco como una masita. Ya va a ser, lo cual va a ayudar a que cuando tú viertas la muestra en el frasco, ayudado a través de una jarra nueva, ¿no? Eh, va a capturar al anión sulfuro, que es lo que tú requieres, ¿no? Y se cierra. Luego se verifica, igual con una bagueta limpia, y la cual vas a limpiar con bastante agua desionizada, una gota, y verificas que este pH, que tenga un pH menor a 9. Si no llega, pues viertes unas gotas más, unas 2 o 4 gotas más, dependiendo, de hidróxido de sodio al 6 normal, y verificas otra vez si llega a un pH menor a 2. Una vez que llega a un pH menor a 2, pues ya cierras y lo llevas a la caja térmica y mantienes la cadena de frío con los ice packs a una temperatura menor a 6 grados. Siempre deben tener un control ahí. Luego tenemos parámetros como el nitrógeno amoniacal, los cuales deben ser, se va a preservar con ácido sulfúrico a un pH menor a 2. Debes de verificar esto. Estos sí se enjuagan de 2 a 3 veces los frascos. Por lo general se utiliza 2 mililitros de ácido sulfúrico para un frasco de medio litro, ¿ya? Y verifiquemos de la misma manera con papel indicador y con una bagueta pues limpia, que este pH ha llegado, ¿no?
Ahora, una nota importante con respecto al nitrógeno amoniacal es que si las muestras deben ser analizadas dentro de las 24 horas, no requieres acidificarlo y mantenerlo a una temperatura de 4 grados. Pero si las muestras van a exceder o van a tener un periodo para que ingrese al laboratorio mayor a 24 horas, ¿no? Entonces sí deberías mantenerlo, pues, sí deberías hacer la preservación con pH menor a 2. En el caso del parámetro inorgánico DBO5 o demanda bioquímica de oxígeno, eh, lo que sí se requiere aquí es que no se debe enjuagar el frasco ya de agua, es un frasco de 1 litro, y cuando tomes la muestra trate que sea de forma directa, y también lo importante es que cuando llenes el frasco es a tope, nunca dejas el 1% de cabeza, y debe ser eliminando el total de las burbujas. La idea es que no se consuma el oxígeno que lleva adentro. Entonces nosotros debemos tener esa consideración. Entonces debemos de percatarnos en la toma de muestra que no debe haber burbujas. Para lo que requiere para muestras simples, si el análisis comienza dentro de 2 horas de recolección, el almacenamiento en frío es necesario. Si el análisis no se inicia dentro de 2 horas de la muestra recolectada, puedes mantener la muestra por debajo de 4 grados desde el momento de la recolección de muestra. Ese es un punto muy importante. Y cuando son muestras compuestas, mantener las muestras en o por debajo de los 4 grados, o sea, mantener esa cadena de frío, ¿no? Durante el tiempo que vas a hacer la composición de la muestra. Y tienes un periodo límite de este compuesto de 24 horas una vez tomada la muestra total, ¿no? Para ser analizado 24 horas. Algo importante que debemos tener en cuenta, ya que comentamos el DBO, por lo general en aguas de consumo humano los DBO son muy bajos, ya valores de menor a 2 miligramos por litro. Pero cuando son aguas residuales poco contaminadas, o aguas municipales, ya tienes un valor más alto. Y aguas residuales pueden ser mayores de 500, o residuos industriales pueden ser 500 o hasta 10.000 de DBO. Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿no? Y eso es por lo general, lo que siempre en los BMAs siempre verifican las EPS y las EPS, o sea, ¿no? De que el DBO no tenga un valor muy alto, o sea, que esté dentro de sus valores máximos admisibles, ¿no? Para el parámetro de aceites y grasas, debemos tener en cuenta lo siguiente. No podemos tomar estas muestras en frasco de plástico, debido a que el plástico es un derivado de hidrocarburos y los aceites y grasas también. Entonces podríamos hacer una contaminación cruzada. ¿Ya? Lo siguiente es que al ser aceites y grasas, pues tampoco se debe enjuagar los frascos de 2 a 3 veces, si no la tomes directa. Porque lo que podrías hacer es dar un falso positivo. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado y debe ser directa a la toma de muestra. Y llenar la botella de 1 litro. Si la toma de muestra sale directa de un grifo, pues hay que llenarlo de forma directa. Si tuviéramos frascos o tuviéramos una muestra que vamos a tener que tomarla en un punto de agua superficial, como quebradas, lagunas, ríos, pues esta muestra este frasco no se sumerge por debajo de la superficie del agua, sino que tiene que ser encima, de forma paralela a la superficie de agua. Y vas y llenas el frasco y vas completando, ¿no? Vas quebrando un poco el frasco hasta que tengas la muestra de 1 litro. ¿Por qué? Porque tener en cuenta de que al ser aceites y grasas, pues su densidad es menor que la del agua.
Entonces siempre va a estar en la superficie, en la película del agua, pues estas aceites y grasas. ¿Ya? Eso es algo muy importante. Una vez que tomas la muestra, pues debemos de preservarlo con ácido sulfúrico 1 a 1 hasta un pH menor a 2. ¿Ya? Pero aquí, cuando quieras verificar el pH, pues ¿cómo puedes verificar? Ya no vertirías o no colocarías dentro de este frasco, pues una bagueta, ¿no? Para sacar parte de la muestra y verificarla, porque aquí sí perderías muestras. Recuerde que son trazas lo que nosotros analizamos en los laboratorios. Entonces, lo que se recomienda es que utilices un frasco testigo de 100 mililitros, ¿no? Eso es lo que siempre recomendamos para la toma de muestra. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Es que por un tema de relación, tu muestra de frasco de vidrio va a estar en 1 litro y tú vas a tomar 100 mililitros en un frasco de PVC, no importa, de 120 mililitros, solamente el volumen de 100 y vas a vertir ácido clorhídrico o ácido sulfúrico y vas a contar las gotas, ¿no? Hasta un pH menor a 2. Una vez que verifiques que si con 10 gotas en el frasco de 100 mililitros llegas a un pH menor a 2 con el papel PPA, lo único que haces es por relación, si son 10 gotas, pues al frasco de litro tendrías que ponerle 100 gotas, ¿no? Entonces ya deberías llevar unos dispensadores específicos para esto. Entonces 100 gotas en mililitros sería, si un mililitro son 20 gotas, ¿no? Serían 5 mililitros de ácido sulfúrico. Entonces ya deberías tener tú unos dispensadores o unos viales pequeños, los cuales te permitan almacenar este volumen de 5 mililitros, ¿no? Y vertirlo al frasco, sellarlo, cerrarlo y colocarlo en la caja térmica o el cooler, ¿no? Manteniendo una cadena de frío menor a 6 grados Celsius, ¿no? En el caso de los cianuros, bueno, sí se enjuaga los frascos de 2 a 3 veces, se llena, se recolecta la muestra. Puede ser un frasco de plástico o vidrio, pero tiene que ser vidrio ámbar, frasco de PVC ámbar, pero también te los venden negros. O sea, algunas veces me han dicho, ¿hay algún inconveniente si son frascos negros? No, no hay problema. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que no degrada la luz, ¿no? No se degrada se degrade el valor de cianuros planos. Y lo que vamos a hacer es, a comparación de los demás parámetros que hemos visto, los cianuros necesitamos que se preserven hasta un pH alcalino, un pH mayor a 2. Entonces necesitamos hidróxido de sodio al 6 normal y vertir, ¿no? Luego adicionamos, por lo general te indica la normativa que son 5 mililitros, ¿no? De este buffer, ¿no? Para mantener a un pH mayor a 12. Pero igual, una vez se coloque o se adicione al frasco el hidróxido de sodio, siempre debes verificar con tu bagueta, ¿no? Y con el papel indicador, colocas un poco en la superficie del frasco, no sumerges totalmente la bagueta, como no hay una necesidad de sumergirlo, verificas con una gota en el papel, verificas de que de que tenga un pH mayor a 12. Cierras y lo llevas al frasco manteniendo la cadena de frío menor o igual a 6 grados, ¿no? Eh, ¿Listo? En el caso de parámetros como en el cromo hexavalente, pues se utiliza frascos de PVC, se enjuaga de 2 a 3 veces, pero en este caso se debe verificar y agregar 1 mililitro de un buffer específico, buffer para cromo, eh,
y 0,6 mililitros de hidróxido de sodio al 5 normal por cada 100 mililitros de muestra, ¿no? Y la idea es mantenerlo un pH menor a 9, ¿no? Para verificar el pH con papel indicador lo vamos a realizar de la misma manera, ¿no? Con una bagueta y un papel indicador. En la superficie del frasco solamente tomas una gota y lo viertes y lo colocas en el papel indicador. De esta manera evitas siempre la contaminación de la muestra por papel indicador. Bueno, los parámetros microbiológicos hay que tener en cuenta lo siguiente. Pueden ser frascos de plástico, pueden ser frascos de vidrio, pero previamente esterilizados, ¿no? Para evitar cualquier tipo de contaminación. Si vas a utilizar un frasco de plástico, lo ideal es que sea un frasco el cual pueda resistir la esterilización, ¿no? Porque ustedes saben que la esterilización es a través, pues, de un equipo el cual que por vapor pues mata todos los microorganismos que pueden estar en el ambiente y dentro del frasco. Entonces, si tú piensas que vas a utilizar, por ejemplo, un frasco de las botellas de Coca-Cola, por más que lo hayas lavado y todo ello, pues no va a aguantar y se va a chupar totalmente este frasco. Entonces, hay que tener en cuenta eso. O se toman unos frascos de vidrio, de boca ancha, ¿no? Específicos, el cual pueda resistir temperaturas mayores a 120 grados, ¿no? Para poder esterilizarlos. Luego los llevas a campo y una vez que vas a tomar la muestra, pues no abres totalmente el frasco. Si es como ven en la foto, si es una muestra de agua superficial, sumerges por debajo de la película de agua el frasco y recién lo abres ahí. Y tomas la muestra la cantidad necesaria. Cierras el frasco y lo sacas y lo colocas dentro de la caja térmica. Ahora, algo importante que se tiene. Cuando son muestras microbiológicas, lo que se tiene que tener como dato importante es que si son muestras cloradas, pues estos frascos deben estar esterilizados y deben tener durante la esterilización, pues, tiosulfito de sodio al 3%, ¿no? La cantidad es de 0,1 mililitro, ¿no? Por cada 120 mililitros de agua. Entonces, esto es para aguas cloradas, las que pueden venir de aguas de consumo humano, que son las aguas potables, o aguas residuales que vienen de PETARS, de las plantas de tratamiento de agua residual. Ya. Si son muestras de agua que son superficiales, que vienen de lagos, lagunas, ríos, pues no es necesario la esterilización con tiosulfato. ¿Y por qué les comento eso? Porque lo que vamos a hacer con el tiosulfato es inhibir el cloro, o sea, porque el cloro en las aguas que ya están potabilizadas o que vienen de las PETAR, pues vierten cloro para matar todos los microorganismos que puede haber. Entonces, nosotros lo que queremos es saber en estos cuerpos de agua, en estas muestras que vamos a tomar, es la cantidad que puede haber de estos microorganismos. Entonces, el tiosulfato lo que va a hacer es inhibir, va a agarrar al cloro y le va a decir, oye, ¿sabes qué? No actúes, porque yo necesito saber cuánto es el valor, ¿no? Entonces, de eso. Pero si nosotros tomáramos estos en cuerpos de agua que no vienen de PETAR o son aguas, cuerpos naturales, y tomamos frascos que tengan tiosulfato de sodio, pues no hay problema porque no va a haber ningún tipo de inhibición o reacción. O sea, porque el tiosulfato solamente va a activarse si hay cloro. Si no hay cloro, no hay problema. No se activa. Va a estar
digamos, descansando y puedes tomar la muestra. Esa es la... Pero si tuviéramos el caso al revés, de que tomamos muestras cloradas en frascos que no tienen el tiosulfato, pues los resultados no van a ser reales, no van a ser los verdaderos, ¿no? Entonces hay que tener siempre esa parte, siempre pensándolo en la cabeza, ¿no? Tenerlo en cuenta al momento de realizar este tipo de muestreo. Luego tenemos parámetros de campo. Bueno, ya lo hemos comentado en sí, ¿no? ¿Cuándo aplicamos los parámetros de campo? Entonces los parámetros de campo, porque puede haber variaciones rápidas dentro de un tiempo corto. Por ejemplo, el pH, la temperatura, el oxígeno disuelto, pues son parámetros que son de medición directa. Porque si nosotros lo traemos al laboratorio, pues el valor de pH, el valor de temperatura que estaba durante el cuerpo de agua, llega acá al laboratorio y va a ser totalmente diferente. O sea, va a haber una variación fuerte. Entonces, siempre se recomienda, siempre yo digo que los parámetros como pH, temperatura, oxígeno, conductividad, salinidad, obviamente que el cloro libre, residual, el total o el redox se debe tomar en campo. ¿Ya? Bueno, algunas definiciones, conceptos del pH. Ya sabemos que el pH nos va a ayudar sin tener un concepto técnico, nos ayuda a ver si el agua es ácida o alcalina. ¿Qué? En un rango de 0 a 14. Entonces yo recomiendo siempre utilizar un multiparámetro para que cuando tú leas el valor del pH en campo sea un valor cuantitativo y no cualitativo a través de un papel Pampea, como lo tienes con los papel Pampea o los papeles indicadores. Entonces debemos de verificar, ¿no? La temperatura, queremos saber cuál es la cantidad de calor que pueda tener este cuerpo de agua. Entonces se debe medir en campo y es de forma inmediata, ¿no? En el caso de pH, pues siempre debes hacer un ajuste, una verificación con buffers y por lo general debes puedes hacerlo, lo mínimo es en tres puntos. Tu calibración interna o ajuste y tu verificación. Entonces tú lo tienes que hacer mínimo en 3 puntos. Porque ya hemos dicho que el rango del pH va de 0 a 14. Entonces necesitamos siempre tener en cuenta el rango ácido. Por eso normalmente las soluciones tienes 4, 7 y 10. Ácido, 10 es el 4, 10 es el alcalino o básico y 7 es el neutro. ¿Ya? Y cuando haces esta verificación, lo que debes hacer este ajuste primero y luego lo haces la verificación con un buffer, el mismo valor, pero de un lote diferente. Es decir, o sea, puedes tenerlos, pueden ser hasta de una marca, de la misma marca, pero un lote diferente. ¿Por qué? Porque lo que tú necesitas es verificar y tener claro que el equipo vas a leer y no va a reconocer esos valores. Entonces, cubriendo todo el rango del pH, pues puedes tener resultados idóneos reales, ¿no? Y eso sí, no es que cuando tú realizas tu ajuste, tu verificación de este parámetro y vas a medir 20 muestras en el día, pues ya porque ya lo ajustaste y lo verificaste, pues ya de corrido, no. Porque este ajuste y verificación se puede mover. Entonces yo siempre recomiendo que cada 4 muestras, o ya máximo cada 5 muestras, tú hagas una verificación de la curva con la que estás trabajando, ¿no? Con los buffers 4, 7 y 10 de verificación, ¿no? Si estás dentro, de acuerdo a lo que indica el certificado de análisis de esta solución estándar o de este buffer. Y continuar. Y también lo puedes hacer si tú vas a medir primero, digamos, empiezas por un agua residual, ya hiciste tu ajuste y luego vas a ir a un agua de consumo humano, pues vuelves a verificar el equipo porque estás cambiando de matriz. Entonces, cuando hay un cambio de matriz, también debes hacer la verificación. Y más, si es de agua residual o un agua que pueda tener una mayor concentración
de pH, un mayor valor de pH. pH no hay concentraciones, ¿no? Un mayor valor de pH que pueda darse. Y vas a un agua de consumo humano, un agua potable, pues tienes que hacer esa verificación y siempre entre punto y punto enjuagar con bastante agua desionizada el electrodo para que no haya partículas, ¿no? Que se peguen en este electrodo y puedan contribuir a la siguiente lectura con una concentración más elevada de la que pueda hacer, ¿no? Como cuarto punto, podemos ver la preservación, conservación y transporte de muestras. Entonces, lo importante de la preservación es lo que ya hemos hablado. Hay muestras que necesitan utilizar preservantes ácidos, otros que solamente como el cianuro, que vas a utilizar preservantes alcalinos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta y de acuerdo a las metodologías y de acuerdo a las metodologías sí que estamos acreditados, pues vamos a vertir, ¿no? Una cantidad de preservante, ¿no? Entonces, como un laboratorio acreditado, debemos tener nuestros criterios de colección y preservación de muestras. Entonces, nosotros tenemos una tabla con todos los parámetros acreditados y no acreditados, cuál es el tipo de frasco, cuál es el tipo o la cantidad mínima requerida, cuál es el tipo de preservante y lo mínimo y lo mínimo necesario para llegar al pH. Entonces nosotros tenemos ese tipo como pueden ver en las presentaciones, tenemos eso para los distintos ensayos que podamos tener. La conservación de muestras, punto 4.2, es mantener la cadena de frío. O sea, mantener la cadena de frío, ¿no? Para las que deben llegar. Por lo general deben ser menor o igual a 6 grados centígrados o 4. Para que lleguen las muestras al laboratorio y puedan realizarse el análisis de forma correcta. Entonces, ¿cómo mantenemos una cadena de frío? Sencillo. Como laboratorio tú debes ya haber hecho una prueba de cuántos iceberg, o sea, y de cuántos frascos puedas tener dentro de esta caja térmica, ¿no? Entonces, cuánto tiempo puede durar o cuántos iceberg son necesarios para mantener este cooler que vas a enviar al laboratorio y se mantenga en la temperatura indicada, ¿no? Entonces tú debes realizar esa prueba, ¿no? El transporte de muestras pues tiene que ser en cajas térmicas, las cuales mantengan la temperatura interna de forma debida, ¿no? Entonces, el transporte de muestras también es importante que se detalle la fecha, la hora, el tipo de muestra, que se coloque con las muestras también la cadena de custodia, ¿no? Para que ingrese de forma directa al laboratorio. Cuando ingrese esta por recepción, por el área de recepción de muestras, pues verifique también, ¿no? Cuáles son los puntos, cuáles son los parámetros, si ha llegado a la temperatura idónea, si no se han rebalsado las muestras, si no se han caído estas, ¿no? Perdón. Ahora, el punto 5 vienen a ser los controles de calidad de la muestra. Entonces, hay dos tipos de controles de calidad. Hay los controles de calidad cuando ingresa la muestra al laboratorio, que eso es propia de cada análisis, y hay controles de calidad que son propios del muestreo. En este caso, ya hemos hablado de los blancos de campo, blancos viajeros, y también hay el blanco de equipo. El blanco de equipo viene a ser cuando tú utilizas algún tipo de equipo, como puede ser para metales disueltos. Por lo general se utiliza este blanco de equipo, ¿no? Para filtrar las muestras. Entonces, debemos de también enjuagar, llevar este tipo, con agua ionizada, enjuagas el equipo con el cual estás filtrando y lo mandas a ser analizado al laboratorio para ver si el equipo estaba en óptimas condiciones o está contribuyendo de alguna manera en la concentración de los valores de los analitos que están siendo analizados. Otro blanco importante para mantener
La cadena de frío es tener siempre un blanco de temperatura, que no está aquí, pero siempre es bueno mencionarlo. Simplemente es un frasco con agua puede ser ultra pura y es ionizada o con la misma muestra del cuerpo de agua, ¿no? Entonces, mientras sea agua natural, no hay problema. Entonces, se utiliza esto para mantener, cuando llegue el cooler o la caja térmica al laboratorio, pues verifiquen de que sí esté, ¿no? A través de este frasco y no contaminen de alguna u otra forma eh, las muestras que van a ser analizadas. Otros controles de calidad son los duplicados, que pueden ser, por lo general, son del 10 al 15% de las muestras totales, ¿no? Que se tienen, ¿no? Y las réplicas, que pueden ser por multicampañas, ¿no? Que pueden ser dos o tres muestras, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Una vez que se tiene esto, se realiza un análisis de datos. Analizadas las muestras por laboratorio y teniendo en cuenta los controles que son por cada tipo de analito que se va a dar, ¿no? Estos controles son procedimientos estándares que puedan ser, dependiendo de la normativa por la cual estés acreditado, indica, ¿no? Ya sea por el EPA, la ACTM, el estándar métodos, te dice cuáles son. Y con esto corroboramos de que las muestras que estamos analizando en el laboratorio están dentro o el batch que estás corriendo dentro del laboratorio, son correctos los resultados emitidos, ¿no? Algo importante que le he mencionado varias veces a ustedes es la cadena de custodia, ¿no? En una cadena de custodia, como les mencioné, ¿qué debe tener? Pues el nombre del cliente, la razón social, la ubicación del punto de muestreo, quién toma la muestra, cuáles son los tipos de matrices, el nombre del punto, la descripción del punto, la fecha, la hora, las coordenadas, ¿no? La cota, la ubicación del punto. Entonces eso nos va a ayudar bastante a poder determinar bien el punto. Si hubiera algún tipo de inconvenientes durante el muestreo, colocar acá al costado de derecho de cada punto alguna observación que hayamos tenido en campo para este tipo de muestreo. Porque recuerden que el analista de campo, monitorista o inspector de campo es el que al momento de tomar la muestra es el que verifica, ¿no? Si es de forma correcta, si hay algún tipo de observación durante el muestreo, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Los equipos que has realizado, los equipos que has utilizado, ¿no? Bueno, eh, y la última imagen es Pacific Control, es un laboratorio grande, como ustedes pueden ver, tenemos más de 15 años en el mercado. Estas son nuestras instalaciones en Lima, nuestras instalaciones de la sede principal, que como pueden verificar tiene varios complejos, es un laboratorio grande, moderno, el cual pueden contar ustedes con nosotros para absolver todas sus necesidades, todas sus consultas que puedan tener, sus necesidades también de realizar cualquier tipo de muestreo, no solamente muestreo de calidad de agua, sino también ruidos, calidad de aire, salud ocupacional también. Entonces, les agradezco el tiempo vertido. Entonces, si tienen alguna consulta, pregunta. No, no hay nada. ¿Ah? Entonces, vaya, chat. Sí, buenas tardes. Mm. Sí, buenas tardes. Te leo.
Bueno, al parecer no nos escriben por ninguna consulta. Les voy a mandar mi correo por este chat. Allá. Si la muestra de agua procede de una canaleta a la que debo considerar. Si la muestra de agua procede de una canaleta, la que debo considerar para la toma de muestra en una planta industrial. Pero no entiendo bien tu pregunta. ¿Es una canaleta? Ya. Es de una planta industrial, correcto. Pero dime, ¿qué tipo de matriz es? Porque puede ser, ¿es un agua de proceso, un agua de residual industrial? Y en sí, ¿cuál sería tu duda? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas ¿Aló? ¿Me tardes. escucha? Sí. Sí, A sí, ver, me sí. explico. El agua es, la matriz es el agua de, bueno, del caño, ¿no? La cual usamos para hacer lavados al término de un proceso o turno de trabajo. Y Ajá. esta agua discurre en una canaleta. Si yo Ujú. quisiera tomar la muestra a través de la canaleta, ¿qué consideraciones debería tomar antes, durante y después de, para tener una muestra representativa? Ya, lo primero que debemos verificar antes de tomar la muestra de la canaleta es eh, cuál es la cantidad de flujo que está discurriendo por ahí. O sea, es un flujo constante y luego verificar si podemos hacer tomas de muestra directa para algunos parámetros. Obviamente, si es aceites y grasas, pues la toma de muestra tiene que ser de forma directa. Pero si son parámetros como DBO, DQO, TCS, podemos tomar y armar un pequeño compósito a- en- con, con una jarra de primer uso y un balde de primer uso, 10 o 20 litros, ¿no? Transparente, obviamente, que no tenga, como le digo, que sea de primer uso. Y una vez hecho eso, pues tomamos las muestras en los respectivos frascos, ¿no? Ah, A ver si le entendí. Cuando dice muestra compuesta es tomar diferentes muestras no. O en este caso harías un tipo un compósito, ¿no? Lo que haces es recolectar a través de esta muestra en el frasco, ¿no? Ahora, una muestra compuesta como tal sería diferentes tiempos si es que tú tienes un proceso al cual quieras estudiar, ¿no? Entonces es un mismo punto, pero lo tomas a diferentes horarios, ¿no? Entonces lo que haces es recolectar esa muestra a través de un frasco. Ahora, los aceites y grasas, pues, y las muestras microbiológicas tendrían que ser de forma directa, verificando que el flujo de agua que pasa a través de la canaleta sea lo necesario, o sea, lo suficiente como para poder hacer el llenado de forma directa, ¿no? Ok, gracias. No, no hay de qué. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Una consulta adicional. Si en Sí. caso quisiera hacer un análisis de agua, pero que esta agua está colectada, o sea, procede de un punto de agua tipo caño, pero discurre en un pozo, como si fuese un tanque de material de cemento, donde Ujú, depositamos el agua y de ahí tomamos para nuestro proceso productivo. ujú. En el punto que yo quisiera hacer el muestreo, si es en este pozo, ¿es correcto que también tome una muestra directa o va a depender mucho de los parámetros que quiero analizar? Puedes tomar una muestra directa, no hay problema. Sí. Ya, gracias. A ver. Bueno, es una consulta que no se ajusta para el control de agua. Balance. Pero, a ver, Edward, dependiendo de la matriz, tendríamos que... Esta pregunta, sí, Miguel, ¿podrías anotarla para poder responderle cuál es la normativa que él desea? Pero, Edward, ¿qué tipo de matriz es la que tú requieres analizar? Por ejemplo, si vas a hacer agua de consumo humano, pues es la 031. No habría 031-2010 SA, que es la de salud.
Si es un agua residual, pues tendríamos, ahorita no recuerdo cuál es la resolución ministerial o el decreto supremo que deberíamos tomar. Y de acuerdo a eso, ver los parámetros que realmente que te indica esta normativa. Para uso de proceso, bueno, no recuerdo que haya una normativa específica para alimento balanceado, pero lo que puedes tú tener es tus indicadores de gestión, de tus indicadores. Por ejemplo, tú ya debes tener algunos parámetros que siempre tomas ahí porque tú sabes que para tu proceso cuáles son los aditivos o cómo cuál es el tipo de proceso que tú le estás dando. Entonces, de repente tienes tus indicadores de gestión ambiental, ya es como un control de calidad, ¿no? O sea, qué parámetros en sí debes verificar. Obviamente uno de ellos es el pH, ¿no? Y ver de repente el DBO, el DQO, ¿no? Si no, déjame buscarte la normativa y podemos verla. La 031 es para agua de consumo humano. Si la utilizas este agua, dependiendo si es agua de consumo humano y la vas a utilizar previa al proceso, pues sí deberías de verificarla, ¿no? Pero si es durante el proceso o ya viene de un proceso, ya, o sea, viene después del proceso del cual lo has utilizado, pues ya no podría ser la 031. En todo caso, si no hay alguien más que tenga alguna inquietud, pues ya les dejé mi correo, ¿no? Y que puedan ahí escribirnos. También voy a dejar el correo de nuestra área eh, de la escuela, de Escuela de Pacific Control, el cual nos puede dar bastantes. Pueden escribirle ahí si tienen alguna inquietud, ¿no?